Capítulo cuarto. Las 7 iglesias. Nuestro cuerpo astral tiene, como ya dijimos, 7 soles, en correspondencia con 7 glándulas importantes de nuestro organismo, y esto es precisamente lo que vamos a estudiar en el presente capítulo. Nuestro cuerpo astral está en íntimo contacto con el sistema nervioso gran simpático. Ese es el timón, la palanca desde donde el alma maneja su cuerpo. Así pues, el sistema central cerebroespinal es la sede del íntimo y el sistema secundario la sede de nuestra alma. Entremos ahora a estudiar las 7 iglesias, a la luz de este libro que los católicos ni los protestantes han podido comprender, y que se llama el Apocalipsis. Juan, a las 7 iglesias que hay en Asia, es decir, a los 7 centros magnéticos de nuestro organismo, gracias a vosotros y paz de aquel que es y que será y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El trono del íntimo es el cuerpo, y los 7 espíritus son jerarcas divinos que rigen los 7 centros magnéticos de nuestro maravilloso organismo. Los versículos 5, 6 y 7 prácticamente se refieren a la caída del hombre, a su salida del estado paradisíaco, a la pérdida de su poder, que es como si se tratara de una muerte que puede muy bien ser simbolizada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero al fin el hombre se resolverá a seguir el sendero de la santidad y de la castidad, y entonces se unirá o fusionará con su íntimo, y se convertirá en el alma de diamante del íntimo. Esto está simbolizado por la resurrección del Señor. Realmente, querido lector, en la alta iniciación, el hombre se desencarna porque se une con el íntimo. El Gólgota corresponde a la iniciación y, explicando el versículo 20, dice claramente el Apocalipsis: el misterio de las 7 estrellas que he visto en mi diestra y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así pues, sin la menor duda trata el Apocalipsis detenidamente de explicar nuestros 7 centros o chakras de nuestro organismo en una forma clara y precisa. Para entender el Apocalipsis se necesita ser iniciado. Las 7 iglesias son la de Efeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia y la de Laodicea. Son 7 chakras de nuestro organismo astral. Cada chakra de estos es una iglesia, y cada iglesia está comunicada con el íntimo por medio de la luz astral. Cuanto más puro y casto es un nombre, más luz tiene. El capítulo 2 trata el Apocalipsis de las 4 iglesias inferiores de nuestro organismo, y son el fundamental o básico, el esplénico, el umbilical y el cardíaco. Y en el tercer capítulo habla de los 3 superiores, el laringio, el frontal y el coronario. Desde el versículo 1 hasta el 7 trata el Apocalipsis del plexo pélvico, espinal o coccígeo. Esta es la iglesia de Éfeso. Este es el centro creador del hombre. Este es el Kundalini o serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Esta es la espada flamígera del querubín que guarda el paraíso. Cherenzi, en su obra de magia negra titulada Kundalini o serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, alaba la fornicación y prácticamente se declara enemigo de las enseñanzas de la Sagrada Biblia. Cherenzi alaba en esa obra lo que la Biblia condena. Dice textualmente: Eva comió de la fruta prohibida, entregándose a la displecencia sexual, es decir, a la fornicación que tanto condena la Biblia, y procediendo a unirse a Adán. Esto implica que por la vía sexual. Aquí, vía sexual la emplea Cherenzi como sinónimo de coito o fornicación pasional. Se operó el magnífico milagro de la superación, ya que al mismo decir de la Biblia, tanto Eva como Adán se convirtieron en Dios por ese mismo hecho trascendental. Aquí Cherenzi quiere decir que por medio de la fornicación el hombre se convierte en un Dios. Es decir, aquí Cherenzi insiste en la doctrina de los magos negros, es decir, en desarrollar el Kundalini negativamente por medio de la lujuria para convertirse en un Dios negro.
Sí, querido lector, en un Belcebú, en una bestia monstruosa. La Biblia refuta a Cherensi con las siguientes frases. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. Es decir, Jehová se muestra en contra de la fornicación, y Cherensi y todos los magos negros están a favor de la fornicación desde aquel lejano pasado. Precisamente si no hubiera sido por ese falso concepto que tienen de la sexualidad estos demonios, no hubiera necesitado el hombre de salir de su estado paradisíaco. La fornicación es la base fundamental de la magia negra. La astucia de estos demonios y su deseo de hacer prosélitos para la muerte no ha descansado desde el paraíso hasta nuestros días. En la serpiente está la redención del hombre, pero hay que ponernos en guardia contra las astucias de la serpiente. No olvidemos que la serpiente es un símbolo de nuestros órganos sexuales y que ella nos puede convertir en ángeles o en demonios. Hay que contemplar el árbol del paraíso, hay que contemplar su fruta, hay que admirarla con éxtasis divino, pero no comerla, porque como dijo Jehová, si comieres de ese fruto, morirás. Hay dos magias sexuales para despertar el Kundalini, la una que obedece a Jehová y la otra que obedece a Lucifer. Son dos sexualidades, una que crea para la vida, la otra crea para la muerte. La una es magia blanca, la otra es magia negra. La castidad nos convierte en dioses, la fornicación nos convierte en demonios. Los setianos adoraban la gran luz y decían que el sol en sus emanaciones forma nido en nosotros y constituye la serpiente. La serpiente sexual, como ya dijimos, es nuestro Kundalini. Los nazarenos decían, todos vosotros seréis dioses si salís de Egipto y pasáis el Mar Rojo. Tenían como objeto sagrado un cáliz, en el cual tomaban el semen de Benjamín, y nunca faltaba sobre sus altares gnósticos el símbolo sagrado de la serpiente, la cual es símbolo de nuestros órganos sexuales y de nuestro Kundalini, en el cual está la redención del hombre. La fuerza, el poder que acompañó a Moisés, fue la serpiente sobre la vara, que luego se convirtió en la vara misma. Ella fue la que habló a las demás serpientes y la que habló a Eva. Moisés en el desierto mostró a su pueblo la serpiente sobre la vara y les dijo que el que aprovechara esa serpiente no sería dañado durante su trayecto. Todo el poder maravilloso de Moisés residía en su serpiente, es decir, en el semen y en la castidad. Sí, querido lector, en nuestros órganos sexuales está la redención del hombre. Aprovechemos nuestra serpiente. No olvidemos que nuestra redención está exclusivamente en el acto sexual, en la magia sexual de los magos blancos. Acerquémonos a la mujer, pero no forniquemos. Acariciémosla dulcemente con su amor profundo, pero no forniquemos. Ciñámonos a la fórmula del mago blanco. In misio membri virilis in vaginam feminae sine ejaculatio seminis. Introducir el miembro en la vagina y retirarlo sin derramar el semen. Y así despertará nuestro Kundalini positivamente, como los magos blancos, y no negativamente, como nos lo enseña a desarrollar el mago negro Cherensi en su obra de magia negra titulada El Kundalini o la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El deseo refrenado hará subir nuestro líquido seminal hacia arriba, hacia la cabeza, a lo largo de la columna vertebral y por ciertos canales llamados Ida y Pingala. Y si practicamos este ejercicio, abrimos la puerta de la Santa Iglesia de Efeso, y el querubín que guarda el paraíso, es decir, nuestro íntimo, nos entregará la espada flamígera y entraremos vestidos con el traje puro de la castidad a cenar con él, y él con nosotros en el paraíso. Un sopor de siglos impenetrables pesa sobre los grandes misterios de la serpiente. En la noche aterradora de las edades, los austeros y sublimes hierofantes guardaban con minucioso sigilo la sabiduría de la culebra. Los grandes sacerdotes de la serpiente habían jurado silencio bajo los austeros muros de los templos de misterios.
Los misterios de la serpiente se conocían en todas las escuelas de misterios. En todas las sociedades iniciáticas del pasado, la sabiduría de la serpiente ha sido siempre la base misma de los misterios. Esta profunda ciencia se cultivó en Egipto, en Grecia, en Roma, en Babilonia, en Siria, en la Persia de los magos, en la vieja y antiquísima India de los rigis, en los terribles misterios de los aztecas y en los incas, y en los misterios gnósticos hasta nuestros días. En el canto de Homero a Demeter, encontrado en una biblioteca rusa, se ve que todo gira alrededor de una ciencia terrible, fundamentada en la sabiduría de la serpiente. En ese canto arcaico, aquel gran iniciado llamado Homero, aquel poeta que cantó a la vieja Troya y a la cólera de Aquiles, nos deja ver que en los misterios del Eleusis todo giraba alrededor del acto sexual. En aquellos misterios se describía un hecho fisiológico cósmico de gran trascendencia. El misterio divino del sexo brilla con resplandor terrible en todas las antiquísimas escuelas de misterios. En Egipto, vemos frente a Isis, el eterno femenino, al dios Osiris, el eterno masculino. En Fenicia, frente a Hércules, a Dagón. En Grecia, Apolo y Diana. En Ática, Plutón y Perséfone. Pero ya entre ellos se manifiesta más claramente el de la serpiente sagrada y habla claramente del falo y el útero. Es el lingam yoni de los misterios griegos. En aquel viejo y antiquísimo Egipto, de los antiguos hierofantes, los viejos sacerdotes, encanecidos en la sublime ciencia de los magos, representaban al dios Ibis de Thoth, con el miembro viril en estado de erección, y sobre él una flor de loto, y junto una inscripción mural que decía, dador de la razón. En ese arcaico Egipto, los viejos sacerdotes de la serpiente esculpieron en bajorrelieves y muros antiquísimos la serpiente sagrada, símbolo viviente de los órganos sexuales. Ellos labraron en gigantescas piedras símbolos fálicos milenarios. Pero ay de aquel que violaba sus votos de silencio, porque era condenado a muerte cruenta. Se le cortaba su cabeza, se le arrancaba el corazón y sus cenizas eran arrojadas a los cuatro vientos. La sabiduría de la serpiente es el gran arcano, es el secreto indecible del gran arcano. El gran arcano quiso ser divulgado por algunos iniciados antes de la Revolución Francesa, pero los tiempos no estaban maduros, y entonces un gran poeta iniciado francés advirtió a los divulgadores del secreto indecible la suerte que les aguardaba. A unos les pronosticó en célebre banquete el caldazo, a otros el puñal, el veneno, el exilio o la horca, y todos sus pronósticos se cumplieron matemáticamente. En la Edad Media, todo iniciado que intentaba divulgar el gran arcano era muerto, ya por los ramilletes perfumados, ya por las camisas de Nessus o por el puñal. Pero, ¿cuál era la causa de tanto escrupuloso silencio? ¿Por qué motivo se conservaba tan sigilosamente guardada la sabiduría de la culebra? Sencillamente para que el hombre no preparado aún no cayera en terrible desgracia y se convirtiera en demonio. El despertar del Kundalini negativamente, tal como lo enseña Cherenzi y todos los magos negros a sus discípulos, convierte al hombre en la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis y armado de un poder horrible puede sembrar el desorden en el universo. Pero los tiempos han cambiado. Mucho se ha descorrido el velo y entonces a mí, aún peor, antiguo hierofante de los misterios egipcios, me tocó la misión de rasgar el velo, que ya en parte se había corrido, y tocar la solemne campanada de la edad de Acuario, mostrar el camino del matrimonio perfecto y de la sagrada familia. Esto lo hago en vista de que la magia sexual es ya en parte conocida por muchos espiritualistas, y hay necesidad de abrirle bien los ojos a los seres humanos para que no cometan errores. Realmente para despertar el Kundalini se necesita de la mujer, pero el iniciado solo puede realizar operaciones de magia sexual con su esposa sacerdotisa, con su esposa y únicamente con su esposa. Ningún iniciado puede ser adúltero, y el que valiéndose de estos conocimientos cometa atropellos y abuse de sus semejantes, cargará con un castigo horrible en esta y en futuras reencarnaciones. El que quiera practicar magia sexual debe ser casado y respetar y amar a su esposa. Ella debe convertirse en su sacerdotisa,
Por medio de ella despertará su Kundalini y abrirá las solemnes y sagradas puertas de la iglesia de Efeso. Entrará en los misterios solares, en el santuario sagrado, en el santuario de oro, y así se convertirá en el alma de diamante del íntimo. La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad, es decir, con su causa causorum. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos no conocen la fuerza sexual. Ellos únicamente conocen los órganos sexuales, pero no la fuerza que vibra a través de ellos. La sexualidad no solamente está en nuestros órganos sexuales, sino en todo nuestro cuerpo y en todo el universo, en cada punto atómico del espacio. Ella es la causa de la electricidad. Sí, querido lector, el Kundalini del Logos es la causa de la electricidad. El Kundalini del Logos tiene un movimiento serpentino en todo el universo. El Logos es un ser hermafrodita de extraordinaria belleza. Tiene unos ojos grandes y azules que reflejan la inmensidad del infinito, un rostro de sublime anciano y usa un manto azul divino que le da hasta los pies. La fuerza sexual de este ser sublime es la causa de la electricidad. Esa fuerza es masculina y femenina a la vez, pues ese ser es hermafrodita. El polo masculino de la fuerza sexual del logos del sistema es la causa de la electricidad y el polo negativo de la fuerza sexual del logos del sistema solar es la causa del magnetismo. Electricidad y magnetismo son la causa del equilibrio universal. La fuerza sexual en mano de los magos blancos o negros es un arma terrible. Es el pensamiento el que atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con el derrame de ese fluido, el cuerpo astral recoge de los infiernos del hombre millones de átomos demoníacos en el reemplazo de los perdidos, y el cuerpo astral se oscurece tenebrosamente. Pero si ese fluido es contenido por medio de la magia sexual, es decir, si dominamos el impulso sexual y cumplimos la ley de no fornicar, entonces ese fluido vuelve a nuestro cuerpo astral, duplicado en luz, y nuestro cuerpo astral brilla y resplandece con una luz blanca e inefable, con la luz sagrada del Cristo, con la luz de los santos maestros. Porque el semen es Cristo en nosotros, y esa sustancia cristónica es la sangre redentora. Por eso Cristo, en su calidad de Cristo cósmico, dijo: Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere ese pan, vivirá eternamente. El que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo le resucitaré. El que coma mi carne y beba mi sangre en mí mora, y yo en él. Cristo es la luz del mundo, porque es la luz del sol. Si no fuera por el sol, nada existiría. Cristo es el alma del sol. El sol hace crecer las plantas, y en la semilla queda el poder de reproducirse, es decir, todo el poder del sol queda encerrado en la semilla. El sol es el cuerpo de Cristo. Él tiene el sol por cuerpo. Luego la luz del sol que queda encerrada en la semilla es la luz del Cristo. Así pues, en toda semilla vegetal, animal o humana está encerrada la esencia del Cristo. La semilla humana es el semen, y por ello el semen es la sustancia del Cristo en el hombre. La parte astral de esa misma sustancia es la misma sustancia del cuerpo astral del Cristo, que penetra en todo el astral de la tierra y la ilumina desde que se sacrificó por la humanidad en el Gólgota. Desde aquella hora del Viernes Santo a las 3 de la tarde, Él tomó a la tierra también por cuerpo, y Él penetró en el interior del planeta terrestre, y esa fue la causa del terremoto que se produjo aquel día. Desde ese entonces, el cuerpo astral del planeta está penetrado por el cuerpo astral del Cristo. Precisamente por eso es por lo que nuestro cuerpo astral es nuestro Crestos, es nuestro mediador, es el instrumento que tenemos para unirnos con el íntimo. Nadie llega al Padre, es decir, el íntimo, sino por mí, dijo el Cristo. Por eso es por lo que tenemos que fortalecer y robustecer nuestro cuerpo astral. Practicando la magia sexual de los magos blancos, robustecemos nuestro cuerpo astral, porque con cada acto de magia sexual blanca, como ya dijimos, el fluido sexual, es decir, el semen o líquido astral, vuelve al cuerpo astral, aumentado en luz, cantidad y calidad. La tentación es fuego,
el triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia arriba, hacia la glándula pineal, y así se convierte en Dios.